Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con ustedes este horario de la obra misionera. Y siempre en este programa compartimos testimonios de obreros del Señor que están haciendo la obra en los más diversos países del mundo. Y bueno, cuando tenemos o nos piden un ejemplo de misionero, lo primero que salta a la vista o a nuestros oídos es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo, porque dice Filipenses capítulo 2 que dejó su trono de gloria y se hizo semejante a nosotros. Qué hermosa verdad, ¿no es cierto? Pero también tenemos al apóstol Pablo, un ejemplo realmente maravilloso, verdaderamente el gran misionero de la primera hora de la iglesia. Y creo que usted recordará cuál fue el detonante que cambió la vida del apóstol. Y fue la revelación maravillosa del Hijo de Dios cuando iba camino a Damasco. Dice la Biblia que la luz de la presencia del Cordero Santo era tan fuerte que lo tiró del caballo. Y hasta estuvo ciego por un tiempo. Pero ese encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco le marcó la vida. Y hubo un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe? Muchos misioneros tienen experiencias que le marcaron en la vida un antes y un después. Y si hoy tuviéramos una TV interactiva, yo podría entrar en su casa y usted contestarme. Bueno, lo hacemos por Zoom hoy, ¿no? Pero la TV todavía no ha llegado a ese nivel. Tal vez usted me podría contar su experiencia. Seguramente a usted también le habrá pasado en algún momento de la vida alguna experiencia que le marcó, que le cambió el rumbo. Antes pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Experiencias de este tipo realmente nos cambian la vida. Y como siempre digo, el que se encuentra con Jesús en el camino de la vida, le marca para siempre toda su trayectoria y caminar. Y seguramente esa experiencia usted me la podrá contar en alguna oportunidad. Hoy tenemos un programa internacional porque tenemos el privilegio que nos atiende desde San Juan de Puerto Rico el director ejecutivo de Comiban Internacional, el doctor Decio de Carvalho. ¿Cómo se encuentra, Decio? Sí, hola, gracias por la pregunta. Un gusto compartir un poquito aquí, un ratito. Estamos bien, gracias al Señor. Toda mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, 2 hijos, una niña, adultos ya trabajando. La pequeña pronto empezando una maestría, pero estamos muy bien. Gracias, Decio, por su amabilidad de compartir este tiempo. Le pido, por favor, que le comente a la audiencia dónde está radicado, aunque dijimos en el comienzo, pero cómo está pasando este tiempo usted y su familia. Yo vivo actualmente en Puerto Rico, una pequeña isla del Caribe, pero una parte de la comunidad iberoamericana, las islas hispanas del Caribe. Mi esposa es de aquí. Llevamos unos cuantos años aquí. Hemos también estado muy involucrados en el trabajo misionero. Estuvimos muchos años en Brasil, algunos años en Asia Central, y esta etapa hemos estado viviendo aquí. Es un lugar de una presencia significativa de la iglesia, del evangelio, un lugar, una isla, con una iglesia que se ha comprometido con la obra misionera. Han salido de aquí muchos misioneros a muchos lugares del mundo, y me encanta la oportunidad de haber
vivido aquí o está viviendo aquí y apoyar en la movilización, el envío de misioneros desde Puerto Rico, a partir de nuestra iglesia, a partir de una red misionera que existe aquí en Puerto Rico, parte de Comiban. Antes de entrar en el trabajo que usted está desarrollando, cuéntenos, ¿cómo fue que recibió a Cristo en su corazón? Me encanta la pregunta, extremadamente relevante para todos nosotros, ese momento, ese encuentro personal con Cristo. Yo crecí en una familia cristiana, evangélica, soy hijo de pastor, así que fui educado en la iglesia, fui enseñado con los fundamentos, en los fundamentos del Evangelio. En mi juventud, en diferentes campamentos, encuentros, actividades en la iglesia, conocí más de cerca a nivel personal a Cristo, entendí mejor el Evangelio. En algunas ocasiones expresé mi deseo de recibir a Cristo en forma personal. Eventualmente, cuando estaba viviendo en una casa de estudiantes, estaba estudiando distante de mi familia, en un momento recibí una noticia dramática de un amigo de la juventud, de la infancia, adolescencia, y eso me hizo considerar aún más profundamente a Jesús, su invitación a que lo recibamos, confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos y lo recibamos como nuestro Salvador. Ahí, solo en la habitación en que estaba, tomé la decisión definitiva de seguir a Cristo, de recibirlo, y de inmediato empecé a estudiar la palabra de Dios, a leerla con frecuencia, a tomar tiempo para orar y a considerar mi parte como cristiano, como creyente en la tarea, en la obra de Dios, en la iglesia y en su reino, en su misión. Y en algún momento de su vida tuvo la sensación de que necesitaba involucrarse en las misiones transculturales. ¿Cómo fue que Dios le habló? Sí, como mencioné en la pregunta anterior, comentaba que de inmediato, tan pronto tomé la decisión de seguir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, sentí el deseo de también compartir el Evangelio, compartir esa experiencia, compartir a Cristo con otros. Empecé a pensar en posibilidades, en cómo lo haría. Estaba en un proceso de estudio, encaminado a una carrera, pensando en cómo a través de esas herramientas que Dios nos permite tener, desarrollar, podría hacerlo. Eventualmente, al terminar ese programa, estaba en una etapa de buscar trabajo y continuar estudios. Justamente cuando se abrieron algunas puertas para el trabajo, también tuve la oportunidad de conocer y de estar más de cerca con el Ministerio de Operación Movilización a través de la visita del barco Doulos a América Latina, su primera visita. Antes de la llegada del barco estuve apoyando en las preparaciones para su visita a Brasil. Cuando llegó el barco, trabajando como voluntario. En ese momento me preguntaron si deseaba trabajar con el barco con Operación Movilización por un periodo de 2 años. Fue una experiencia bien interesante porque mi primera reacción fue no, porque pensé, ya yo como que he sentido dirección de Dios para hacer lo mismo, pero de otra forma, en otro lugar. Y la persona que me estaba preguntando me dijo, ¿y por qué no oras sobre eso? Y me di cuenta que, es verdad, esas
decisiones son decisiones significativas en la vida y que debemos consultar al Señor, orar, conversar con Él, pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Y al hacerlo, tuve muy claro en mi corazón, en mi mente, que el Señor deseaba que yo me dedicara, me involucrara con OM, con el barco Dulux y con su misión. Inicialmente mi sentimiento fue pues sí, lo puedo hacer por un tiempo, y al final, pensando que serían 2 años, al final, no mucho tiempo después, me di cuenta que era un llamado para toda la vida, para seguirle, para servirle, para trabajar en su tarea misionera, sea como sea, dedicando mi vida a su obra. Y lo hice, lo he hecho por muchos años, en diferentes formas, tanto en servirle, una forma inicial, a mediano plazo, digamos, aprendiendo mucho en el camino, luego reclutando, capacitando, enviando obreros, y una vez también más adelante saliendo a un campo misionero a vivir, trabajar, plantar iglesia, tener la oportunidad de servir como un misionero en un campo donde había mucha necesidad, pocas iglesias, pocos obreros. Así que definitivamente el Señor me habló en aquel momento, me mostró su plan, su deseo para mi vida, y me alegro mucho de haberle seguido. Y dígame, Decio, el Comiván ayudó mucho a perfilarse en la visión, ¿verdad? Bueno, en mi caso, Comiván no era parte todavía del escenario misionero iberoamericano. Sí, para aquel tiempo empezaban a surgir entidades nacionales, redes nacionales de misión, en Brasil, en Argentina, en México, Colombia, algunos otros países, algunas entidades misioneras en aquel tiempo mayormente denominacionales, algunas pocas organizaciones misioneras interdenominacionales estaban activas en reclutar, en movilizar, en informar, en promover la oración. En mi caso, la experiencia de conocer un poco más de misión a través de Operación Movilización mismo, antes de la llegada del barco, fue significativa. Me impactó muchísimo escuchar de países, lugares del mundo, de grupos étnicos del mundo, al orar y al preguntar al Señor si era su voluntad que me involucrara con su obra, con misión. Muy claramente en mi mente pasaba por mi mente esa información, esa realidad de los que nunca han escuchado el Evangelio. Así que el trabajo de redes de movilización o redes de colaboración y de organizaciones de movilizadoras fue importante, fue significativo en mi vida, y en ese sentido Comiván es una red de colaboración, una comunidad que reúne redes nacionales de misiones de los países de toda la región de Iberoamérica, y estaba en su, digamos, en su pre-desarrollo a través de las redes que estaban surgiendo en los diferentes países, que eventualmente se reúnen para formar Comiván. Verdaderamente, todos los que en algún momento de la vida Dios le habla de involucrarse en la obra misionera, son luego llamados para ir al campo o para servir en la formación de futuros misioneros. Ahora, ¿nos podría contar un poco sobre el trabajo
que está teniendo como director ejecutivo de Comiban? He estado en la función de director ejecutivo de Comiban por 11 años, siguiendo los pasos de Jesús Londoño y obviamente de todo un extenso grupo de líderes que desarrollaron Comiban a lo largo de un buen periodo. Estuve presente en el primer Congreso Misionero Iberoamericano en San Paulo en 1987, porque justamente era director de OM en Brasil, de Operación Movilización en Brasil, y ahí llevamos una mesa de OM para presentar a los participantes del Congreso, y así tuve la oportunidad de estar presente. Luego ya no, por haber salido de nuestra región para ir al campo, y luego después al regresar a Puerto Rico y trabajar con la red de aquí, fui al tercer congreso en Granada, España. En mi función, realmente el trabajo principal es el de facilitar a un equipo, reclutar, desarrollar, facilitar un equipo de hermanos, hermanas que sirven en diferentes funciones. Junto con ellos desarrollar un plan de trabajo, estrategias, continuar revisando, confirmando, afirmando nuestra misión, nuestra visión, y luego entonces ejecutando un plan de trabajo que permita el cumplimiento de esa visión y de esa misión. Nosotros hemos estado trabajando en eso, esa ha sido mi función. Y ahí estoy con un grupo de unas 14 personas que son parte del equipo de liderazgo de Comiban, que trabajan en funciones estratégicas en las áreas de la movilización, capacitación, el envío y el campo, el cuidado, el trabajo con el misionero en el campo, no ejecutando esas funciones de movilización, de capacitación, de envío y de cuidado, sino apoyando más directamente a las redes nacionales, pero también a las organizaciones misioneras, a los departamentos de misión de las denominaciones, a las entidades de capacitación y otras del trabajo misionero en la región. Nos corresponde, o algo que podemos hacer para apoyar y para desarrollar aún más esas redes nacionales y esas organizaciones misioneras, es la relación con otras redes y con otras entidades en el mundo, hacer el puente, la conexión para la colaboración. Esa es un área muy importante. Otra cosa que hacemos que es bien importante, que ayuda a toda la región, es la investigación, hacer estudios estadísticos, estudios más específicos y cuantitativos o cualitativos para entender qué está pasando en la tarea misionera, en el envío de misioneros, en la ejecución del trabajo misionero en el campo. Hemos hecho varios estudios que los ofrecemos a las organizaciones, a las redes nacionales y a otras entidades del mundo que desean saber cómo está el trabajo misionero iberoamericano. Así que esa es mi función. Tenemos un departamento de intercesión muy fuerte que regularmente, semanalmente, comparte noticias, información para la oración. Publicamos mucho material en nuestra página www.comiban.org. Les invito a visitarla. Se pueden suscribir para recibir un correo mensual donde enviamos resúmenes o enlaces a artículos, noticias y recursos que publicamos en nuestra página. Muy interesante, Decio, todo lo que nos ha compartido hasta aquí. Le pido que me espere unos minutos y enseguida volvemos con usted. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp
al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales, ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos con el director ejecutivo de Comiban Internacional, el doctor Decio de Carvalho. Decio, creo que ya se lo dije anteriormente, pero muchas gracias por la amabilidad de compartir este programa con toda la audiencia de Canal Luz. Es importante estar con alguien que ve la obra misionera desde una perspectiva continental. Y creo que usted es la persona autorizada para comentarnos cómo ve la obra pre y post pandemia. Sí, qué buena pregunta. El trabajo misionero iberoamericano es un trabajo que ha ido creciendo, que aún puede crecer mucho más. Somos una iglesia, cuando sumamos, ¿verdad?, todo el amplio escenario de la iglesia en Iberoamérica. Somos una iglesia muy fuerte, inmensa, con recursos, con capacidad, con experiencia, y podemos hacer mucho más. Pero ha sido un trabajo que ha ido creciendo hasta llegar a de unos 1.500 misioneros en 1987. Ha ido aumentando, el número de organizaciones ha ido aumentando, se han ido fortaleciendo hasta llegar a unos 30.000 misioneros, tal vez un poco más, en esta etapa que estamos actualmente. Sin duda, la pandemia está impactando a todo el mundo entero, a las iglesias, a la economía, a la salud, la educación, todo está impactado por esta situación. Hicimos un estudio y fue muy interesante notar dos cosas. Una, que de parte de las organizaciones que enviaron a los misioneros, la gran mayoría o casi todas están comprometidas a mantener sus misioneros en el campo. Tal vez con el cuidado de que si hubiera necesidad por cualquier circunstancia de seguridad o de salud, o tal vez alguna situación muy complicada económica, traerlos para cuidarlos y entonces apoyarles en sus procesos posteriores. Pero la gran mayoría deseaba que sus misioneros quedaran en el campo. Sí, en gran parte fueron impactados económicamente. Ayer justamente en una conversación estábamos escuchando que se estima que unos 30-40% del sustento que recibían los misioneros fue impactado, o sea, hubo una reducción aproximadamente de esa cantidad, pero los misioneros han estado buscando formas creativas de sostenerse. Algunas entidades, algunas organizaciones, algunas iglesias les han apoyado para que puedan permanecer, y además de eso buscaron formas creativas de continuar realizando su ministerio en el campo. Sabemos todos que mucho se ha hecho a nivel virtual, así que estuvieron ahí o han estado participando de proyectos, esfuerzos de evangelización virtuales, encontrándose con grupos pequeños, discipulando, haciendo una infinidad de cosas. Muy interesante, Decio. Por favor, déjenos en unos minutos una reflexión final. Y a nosotros en Comiban hemos realizado algunos diálogos para reflexionar justamente en todo eso y pensar en el futuro. Nos ha parecido muy interesante que hace casi 3 años realizamos el
cuarto Congreso Misionero Iberoamericano en Colombia, en Bogotá, y Dios nos dirigió a través de un proceso de discernimiento a seleccionar el texto de Lucas 10, el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, como el pasaje de referencia para ese congreso. Nuestro tema o lema del congreso fue "Con Jesús en misión". Y eso lo que quería decir, o a lo que apuntaba, era que simplemente sigamos a Jesús, sigamos no solo su ejemplo, su modelo, también sus palabras, y nos abracemos de Él, abracémonos de Jesús, y sigamos con Él. Él nos guiará, Él nos dará la capacidad, Él es quien nos ha convocado a su misión, y por lo tanto la haremos según sus instrucciones y con su fuerza, con su presencia. Los 4 asuntos o los 4 puntos que destacamos de Lucas 10 fueron: primero, rogar al Señor de la mies que envíe obreros, o sea, la oración como fundamento. Muy importante, y esa palabra rogar es una palabra no sencilla, no de una oración común, ¿verdad?, breve, sino que significa clamar, rogar, llorar a Dios para que levante obreros para su mies. Luego vayan a hacer la obra, vayan a hacer la obra, y esa palabra, la palabra que envíe obreros a su mies, es una palabra que también tiene un significado fuerte, que significa expulsar, empujar. Así que el significado también es urgente, intenso, de que Dios envíe, que Dios haga salir obreros a la mies. O sea, hay que ir. En tercer lugar, anunciar el reino de Dios. Realmente dijo Jesús, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado, está aquí, está entre ustedes, está en ustedes. Anúncienlo, predíquenlo, demuéstrenlo al mundo. Así que hay que anunciar a Cristo, anunciar el reino de Dios. Y finalmente, regresen para continuar en ese abrazo, en esa relación con Jesús, volviendo a fortalecerse, a renovarse y a continuar en su obra. Así que tiempos de hacer misión con Jesús. Gracias por compartir todo su trabajo y la visión del Señor en su vida. Le envío un saludo afectuoso y que Dios bendiga a usted y a toda su familia en el lugar donde se encuentran. Y estamos cerrando nuestro programa del día de hoy con importantes conceptos que el doctor Decio de Carvalho nos ha volcado y que seguramente van a ayudar mucho a todos aquellos que están trabajando en la obra misionera o quieren incursionar por este tiempo. Nos ayuda a calibrar nuestro sentir con el objetivo de enfocar y ajustar la visión de la misión. Damos gracias al Señor por todo esto y realmente damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño de nuestras vidas y el autor de la misión. Que Dios le bendiga. Nos estamos encontrando en nuestro próximo programa.